buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un segmento más ante la pandemia desde los micrófonos de Radio Universitaria, La Voz de la Central. Agradecemos a quienes están conectados y conectadas en esta hora de la tarde y pues están pendientes de la información que siempre tratamos de socializar, del quehacer académico de cada uno de docentes, estudiantes, administrativos de la Universidad Central. Pues siempre está la universidad en constante dinámica y es importante socializar el trabajo académico e investigativo que en este caso desarrollan docentes. Así que en esta ocasión nos acompaña y damos la bienvenida a la ingeniera Paulina Viera. Ella es docente investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, pues también es un nombre muy nuevo, cambió la facultad, el nombre, sobre todo el nombre de la facultad, así que actualmente es la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Y vamos a dialogar y conocer más acerca del proyecto, del trabajo que está realizando, es acerca de la paja como elemento de construcción de viviendas sismoresistentes, así lo hemos denominado el tema del día de hoy. Así que, ingeniera, agradecemos por acompañarnos y saludemos brevemente a nuestra comunidad radial. Bueno, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto y un honor dirigirme a la comunidad universitaria, ponerme siempre a las órdenes para cualquier inquietud que tengan. Estoy muy contenta de poder compartir lo que estamos haciendo con esta investigación de construcción con fardos de paja. Justamente la conservación de los recursos naturales enfrentados a su creciente demanda para satisfacer las necesidades humanas es uno de los principales problemas éticos a los que se enfrenta nuestra generación. A nivel mundial, el sector de la construcción gasta anualmente 3.000 millones de toneladas de materia prima. Sin embargo, en el Ecuador, el 60% de las familias de las áreas rurales habitan en viviendas inadecuadas, haciéndolas especialmente vulnerables ante el riesgo sísmico existente, debido a que el país se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. En este sector la pobreza es del 43.96% y la pobreza extrema del 19.53% según datos del INEC 2016, lo que dificulta a esta población rural acceder a viviendas seguras o mejorar las existentes. Ese es el contexto justamente para conocer la importancia que tiene esta investigación, este proyecto que parte de la utilización de la paja. Ingeniera, sin más preámbulos, pues iniciamos nuestro diálogo y para conocer más sobre este importante proyecto que se ha realizado y, bueno, tiene la paja como su principal elemento de construcción. ¿Cómo se llegó a este trabajo? Bueno, los datos que usted acaba de leer son los que constan en un artículo que escribí para la revista de la Cámara de la Construcción Camicón. Y usted ahí lo puede ver claramente cuál es la problemática nacional. Tenemos un déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo, especialmente en zonas rurales donde la pobreza es más acentuada. Entonces, para cubrir este déficit, la Universidad Ecuatoriana, en este caso la Universidad Central, se plantea el reto de proponer la construcción con un material que se puede encontrar en nuestra zona rural, que proviene de un desecho agroindustrial, cual es la cosecha de cereales. Entonces, cuando usted cosecha un cereal, llámese trigo, llámese cebada, llámese avena, obtiene esta paja que es el tamo, es el tallo de este pasto. Este tallo es recogido cuando queda en el campo después de la cosecha, recogido por una máquina y compactado en forma de un prisma, de un fardo de paja. En la actualidad, este desecho agroindustrial en nuestro país es subutilizado. Se lo recoge, se lo vende para alimentación de animales, aun cuando se ha comprobado en investigaciones de que no tiene valor nutricional para el ganado, o se lo utiliza para realizar abono, se lo vuelve a mezclar nuevamente con el suelo antes de la nueva cosecha, o se lo quema, o una poca cantidad de esta paja se lo utiliza para el cultivo de champiñones. Entonces, ahí se ve claramente una oportunidad para darle un valor agregado
a este desecho, a más de proponer que se utilice para la construcción de viviendas. En esto, a partir de esta necesidad, de esta problemática, y dado que la construcción con fardos de paja no es algo que se haya dado recientemente, que es algo que ya se lo viene dando hace muchos años en países como por ejemplo Estados Unidos y Europa, y aquí en el Ecuador no se había hecho ningún estudio de caracterización de nuestros fardos para ver la posibilidad de utilizarlos en casas, nació esta idea a partir de que yo doy esta cátedra de construcciones 2 y ahí se ve construcción con materiales alternativos y nació esa inquietud de por qué no utilizar nosotros también nuestros fardos. De ahí, a través del apoyo de la universidad con un capital semilla, se hizo pruebas de carga en muros portantes de fardos de paja en el laboratorio de la vivienda de la Politécnica Nacional. También se ha llevado adelante varios estudios en el laboratorio de ensayo de materiales de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, y eso ha determinado que nosotros podamos proponer un modelo de vivienda con muros portantes de fardos de paja, que es la técnica Nebraska, que está siendo construida en Otavalo con éxito, digo, porque se logró configurar la vivienda y porque generó un interés en la población, no solo del sector de Otavalo, no solo de la provincia de Imbabura, sino también de aquí de la capital. Tuvimos la visita de varios medios de comunicación que estaban interesados en conocer esta técnica, como por ejemplo el diario El Comercio, el diario Metro, el diario ¿Qué? También fue la televisión, no solo de Imbabura, sino la televisión nacional. Eso nos hace pensar a nosotros que estamos generando un conocimiento que va a servir de utilidad, no solo para las personas que carecen de vivienda, sino también para los diferentes profesionales que puedan interesarse en ofrecer trabajos, en enterarse de cómo pueden utilizar otro tipo de materiales para la realización de edificaciones. Ingeniera, es importante, justamente, usted mencionaba que ya existe la experiencia de construcción de viviendas con paja en países europeos, en países asiáticos. Acá, con esta investigación, primero, ¿cómo fueron los estudios? ¿Cómo también de lo que hablábamos tras micrófonos, si se quiere decir, en esta virtualidad, es que inició con un taller? Es parte también de un taller. ¿Cómo fue que empezó todo este trabajo y empezar a pensar en la paja, en este material subutilizado, como usted lo mencionaba? ¿Qué hay detrás de todo este estudio, este proceso? ¿Cómo ha sido hasta tener ya los resultados que actualmente se obtienen? Bueno, esto nació, como le digo, del interés personal mío de ver, de estudiar, de conocer que se utilizaba los fardos de paja en otras latitudes para construir y que sin embargo aquí en el Ecuador no había habido ningún tipo de experiencia documentada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Partió desde hacer una tesis en la Universidad Central, en donde ya construimos nuestro primer módulo en Guaranda, en la comunidad de Quimbiulco. Construimos con la comunidad un primer módulo pequeñito de 5x5 con fardos de paja, elaborados por la misma comunidad con una máquina enfardadora propuesta por nosotros. Al ver el interés que se generó en la comunidad, decidí yo proponer esto como un tema de investigación doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia, donde estoy estudiando, buscando dar datos o encontrar datos que permitan verificar la factibilidad de construcción de viviendas con los fardos que producimos nacionalmente. Aquí cabe anotar que existe normativa internacional de construcción con fardos de paja, existe normativa americana, normativa europea. Entonces, lo que nosotros queríamos con nuestra investigación es determinar si nuestros fardos cumplen con esos aspectos técnicos, físicos y mecánicos para poder nosotros proponer una vivienda aquí. Entonces, nuestra investigación partió por determinar cuál es el módulo de elasticidad del fardo de paja, para lo cual se hicieron pruebas de carga y descarga con los fardos nuestros.
para lo cual ya tuvimos que haber hecho una investigación exploratoria de campo, recopilando los fardos que se producen, por ejemplo, aquí en la provincia de Pichincha, otros que se producen en la provincia de Imbabura, donde son unas de las provincias que tienen mayor producción de cereales. Luego de haber determinado esto, ¿qué hicimos? Continuamos con el estudio determinando cuál es la transmitancia térmica, la conductividad térmica de estos fardos, para lo cual también hicimos un estudio en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, determinando este valor y corroborando la característica de nuestros fardos de aislante térmico, lo que nos permite decir que cuando se construye con este material nosotros podemos tener viviendas energéticamente eficientes. ¿Qué quiere decir? Dado que la estructura exterior de la vivienda está hecho con este material aislante fardo de paja, el calor que se genera dentro de la vivienda por la presencia de los habitantes, por el hecho de cocinar, etcétera, se mantiene dentro de la vivienda, minimizando la posibilidad o la necesidad de tener un medio mecánico que consuma energía para darle al interior de la vivienda una temperatura de confort térmico, lo cual también es una problemática. Existen estudios que dicen que para el año 2030 en el Ecuador se necesitará un 25% más de la energía que consumimos ahora por temas de climatización de viviendas. Entonces, también por eso nosotros hicimos ese estudio. Luego, para determinar si es que era posible construir muros portantes con nuestros fardos, se buscó el apoyo de un capital semilla que se lo logró obtener de la misma Universidad Central y luego mediante un trabajo de convenio, si se quiere, con la Politécnica Nacional, se permitió que se puedan hacer ensayos de muros construidos con nuestros fardos para determinar cuáles son sus características sismo resistentes. Entonces, a partir de todo esto, se propone una vivienda y tuvimos la aceptación de una persona en Otavalo que estuvo dispuesta a poner los materiales para que se construya la Casa Nebraska, que esta casa quiere decir que no tiene otra estructura, sino solamente los fardos de paja, los muros portantes de fardos de paja. Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos un taller trayendo a un experto chileno que forma parte de la red Construpaja, Juanjo García, es un arquitecto técnico que tiene mucha experiencia construyendo con fardos de paja. En Chile ha hecho algunas estructuras, entonces lo trajimos al Ecuador para que él construya la vivienda propuesta por nosotros a partir de los estudios realizados. Y a medida que se construía la vivienda, generar un taller para que personas interesadas en aprender esta técnica vayan y compartan con nosotros esta experiencia constructiva. Hubo el interés de varios profesionales, ingenieros civiles y arquitectos que asistieron al taller y de muchos estudiantes de la carrera de ingeniería civil que asistieron en calidad de voluntarios a aprender y a manejar estas técnicas alternativas, de lo que se ha generado temas de investigación que ellos puedan desarrollar como tesis de grado. Entonces, para mí esa realmente fue una experiencia muy enriquecedora el poder compartir con mis ex estudiantes, porque son estudiantes que ya están en los últimos semestres, que ya no son mis alumnos, pero que sin embargo se vieron muy interesados y comprometidos con la construcción con materiales alternativos. Ingeniera, es importante si se quiere llamar este relato, porque un poco tuvimos la idea de cómo empezó, ¿no? Todo esto, los experimentos, la investigación que hay detrás, la teoría que hay detrás, y todo esto se conjuga para tener un producto final, como es la construcción de la casa con la técnica Nebraska y la utilización de la paja. Algo que también leía yo justamente en el artículo del cual tomé los datos que mencioné al inicio, es que me llamó la atención. También está pensado mucho en un impacto, digamos, más bien alternativo, alternativo al medio ambiente, ¿no? Es decir, aquí viene la pregunta si
tanto, por ejemplo, el hormigón, el cemento, es decir, los materiales con los que se construye actualmente la mayoría de viviendas en Ecuador, no son amigables con el ambiente? ¿Qué generan algún impacto negativo al ambiente? Y también se tiene esta alternativa de la casa construida con la técnica Nebraska. ¿Cómo es actualmente esto, ingeniera? ¿Qué impacto negativo tiene todos estos materiales con los que se construyen las viviendas? Bueno, la problemática de la vivienda aquí en el Ecuador es bastante compleja. La primera es que la mayoría de viviendas, según datos estadísticos publicados en la prensa, especialmente aquí en Quito, se publicó un estudio en el Diario del Comercio en donde se dice que un gran porcentaje de viviendas, especialmente en el sur, en el norte de Quito, son autoconstruidas. Esta autoconstrucción se la realiza con hormigón. El hormigón es un material que requiere de una supervisión técnica exhaustiva para que no pierda sus características mecánicas. Eso quiere decir que si no hay esta supervisión, uno no puede garantizar que las propiedades mecánicas de este material sean las suficientes y necesarias para garantizar una seguridad estructural en estas viviendas que se están construyendo. Esa es una problemática. Otra problemática es que estos materiales, llámese hormigón y acero, requieren de gran cantidad de materia prima para poder ser producidos. Hablemos solamente del cemento. El cemento requiere una gran cantidad de materiales de mina, como son los minerales, la caliza, la arcilla, el yeso, etcétera, para poder ser producido. Entonces, estos materiales usted los obtiene de mina, luego tiene que transportarlos por una vía con el consumo de energía que eso representa, llámese gasolina, combustible, etcétera. Luego, en la fábrica, estos minerales tienen que calentarse a temperaturas de más de 2000 grados centígrados, para lo cual se requiere asimismo ingentes cantidades de energía, llámese combustible, llámese biomasa, etcétera, para poder calentar los hornos y poder llegar a estas temperaturas. Y cuando por fin usted tiene el clínker, luego tiene que molerlo para poder producir cemento. Entonces, todo este proceso, como usted lo ve, es un proceso que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero. Hay estadísticas que dicen que el 5% de todos los gases de efecto invernadero que se lanzan al ambiente cada año corresponden solamente a la industria del cemento. Es decir, el 5% de todos los gases invernaderos que producen cada año corresponde a la industria del cemento. Entonces yo digo, es mi pensar, el cemento es muy necesario para la construcción de grandes infraestructuras o de cierto tipo de edificaciones de altura, por ejemplo, en donde se requiere la utilización de acero y hormigón. Pero la problemática de la vivienda puede ser resuelta con otro tipo de materiales mucho menos contaminantes, como es la paja. La paja es un elemento natural, es una planta es un pasto que cuando va creciendo absorbe CO2 del ambiente y absorbe más cantidad de CO2 que lo que se produce en CO2 cuando usted ocupa la máquina enfardadora para hacer los fardos. Obviamente esta máquina utiliza gasolina y lanza CO2 al ambiente, ¿no es cierto? Gases de efecto invernadero. Pero la cantidad de gases que lanza esta máquina cuando usted hace los faros es mucho menor que el CO2 que ya consumió la paja en su crecimiento. O sea, quiere decir que tiene un saldo a favor respecto de sumidero de gases invernaderos. O sea, la paja por ahí, muy bien. Luego, cuando usted construye con este material y si de repente en algún momento decidiera eliminar esta vivienda, todo este material, esta paja y etcétera, es biodegradable. Usted simplemente lo vuelve a mezclar con el suelo y desaparece, lo que no sucede con las casas de hormigón. Las casas de hormigón, cuando terminan su vida útil y por algún motivo tienen que ser derribadas, generan residuos RCDs de la construcción que van a los botaderos, a los rellenos sanitarios, y lo cual también es una problemática porque todos estos residuos se generan en gran cantidad y disminuyen la vida útil de estos rellenos sanitarios, generando un problema para las municipalidades que tienen que
enseguida buscar otro sitio donde generar estos espacios de desecho de materiales con las consecuentes molestias que eso causa a la población. Tienen que hacer una nueva vía, produce vibraciones, produce gases, etc. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es respondiendo a una problemática no solo nacional, sino mundial, porque usted sabe que los problemas de calentamiento global, de cambio climático, son muy asociados a la contaminación. Y lo que nosotros queremos hacer es que brindar la posibilidad de una construcción amigable con el ambiente, de una construcción menos contaminante, que involucre materiales naturales que permitan hacer casas seguras, sismos resistentes, amigables con la autoconstrucción. ¿Por qué digo amigables con la autoconstrucción? Porque construir con fardos de paja requiere una técnica, requiere una supervisión, pero se lo puede hacer siguiendo estos pasos, siguiendo esta técnica, de una mejor forma que si se autoconstruyera con hormigón. Ingeniera, tomando un poco las palabras que se mencionaba durante la entrevista, y es también que si bien el proyecto está enfocado en las zonas andinas de Ecuador, también hay una experiencia aquí en la capital. ¿Cómo hay, digamos, condiciones distintas para poder realizar este tipo de construcciones tanto en las zonas andinas como acá en la capital? Digamos, también cambia el clima, los suelos, asumo, son diferentes también. ¿Qué cambia? ¿Se cambia tal vez el proceso de construcción o es el mismo proceso? ¿Cómo imaginarse, no? Porque sí, digamos, sí cambia mucho, ¿no? El hecho de que se construya en las zonas andinas y también acá en la capital. Bueno, hay varias técnicas de construcción con fardos de paja. La más antigua es la llamada Nebraska y la que utiliza menos cantidad de material porque el sistema estructural está hecho de fardos de paja. Esa es la experiencia en Otavalo. Pero aquí en Quito, en Sangolquí, tuvimos la oportunidad también de construir otra casa con la técnica poste viga. ¿Qué es esta técnica poste viga? Es la utilización de estructuras tipo columnas que van a reforzar esta mampostería de fardos de paja. Entonces queda un sistema de mampostería resistente reforzada con estas columnas. Eso no tiene tanto que ver con el sitio de construcción, si fue aquí en Quito o fue en Otavalo, sino más bien fue por el tema arquitectónico. El sistema Nebraska de muros solamente hechos con fardos de paja no permite que existan grandes ventanas, porque eso sería restar área del elemento resistente, que en este caso es el muro realizado con fardos de paja. En cambio, la persona que quería su casa aquí en Quito, ella quería grandes ventanales. Entonces, para poder satisfacer esa necesidad, ese deseo de la cliente, de la persona que quería aquí esta casa, lo que se hizo es cambiar de técnica en donde se puede construir con fardos, reforzando los muros con este sistema de columnas. ¿Por qué me refiero como cliente? Porque para lograr realizar estas casas, para lograr traer a este experto extranjero pagándole su ticket, sus viáticos y etcétera, nosotros tuvimos que conseguir 2 personas que quisieran construir sus casas con esta técnica, quienes dotaron de todos los materiales necesarios, quienes pagaron mano de obra y quienes contribuyeron con el dinero necesario para el pasaje de Juanjo García desde Chile. Entonces, esto a mí me pareció fundamental porque fue buscar la academia en el sector privado, el apoyo que se requiere para poder continuar con las investigaciones. ¿Y por qué continuar con las investigaciones? Porque estas casas que están ya para terminarse van a seguir siendo monitoreadas por mí. Vamos a monitorear temperaturas externas e internas para comprobar el tema de aislamiento térmico. Vamos a monitorear con elementos de punta que va a ser suministrado en un convenio con la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Vamos a colocar monitores, sensores dentro de las casas para determinar cuál es su vibración ante excitaciones externas y poder corroborar datos estructurales.
Entonces, es algo que continúa a partir de la construcción de esas casas, desde el acuerdo al que hemos llegado con los dueños, porque estas casas van a ser habitadas, lo cual es genial, porque también habrá el aporte de quienes van a vivir en la casa con datos respecto de cómo es vivir en este tipo de estructuras. Ingeniera, algo importante que mencionaba, ¿no? También es la mano de obra. Tengamos en cuenta que aquí en Ecuador, pues no se tiene esta experiencia. Si bien es cierto, se está iniciando con esta investigación, pero quienes están dedicados a la construcción, pues, digamos, no necesariamente son profesionales. ¿Cómo se trabajaría ahí? ¿Cómo se ha pensado también en este sentido? Para capacitaciones, de pronto. Excelente pregunta. Por esa razón, nosotros hicimos la construcción de las casas a manera de taller. O sea, íbamos haciendo la casa y hubo gente que fue a trabajar con nosotros. Dentro de estas personas, como le dije, hay profesionales, ingenieros y arquitectos, estudiantes y también maestros que fueron a participar en forma de voluntarios y aparte de los que estaban cobrando para trabajar en esta construcción. Estas personas ya se han capacitado, saben cómo es la técnica constructiva, es un inicio, hay que continuar, hay que seguir trabajando no solo en capacitar a las personas que podrían construir con este material, sino también a la sociedad en general para que tengan un mayor grado de aceptación a este tipo de construcciones. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces estamos supeditados solamente a pensar en nuestras casas de hormigón y de acero y nada más. Y creo que ahí un poco tiene que trabajar más la academia en difundir sus investigaciones, en difundir los datos que va obteniendo para dar seguridad a la población respecto del uso de ciertos materiales que pueden permitir construcciones no solo sismo resistentes, no solo energéticamente eficientes, sino también agradables, que las personas del común, los ciudadanos comunes, se vean interesados en este tipo de materiales que, como ya le he comentado, tienen beneficios, no solo para la naturaleza, sino para los habitantes de las casas, porque van a gastar menos en sus facturas de electricidad debido a que no van a tener la necesidad de comprar aparatos que consuman esta energía para climatizar sus casas, por ejemplo. Ingeniera, estamos llegando ya a la parte final de nuestro diálogo. Hemos conocido un poco más acerca de ese trabajo investigativo, ese trabajo que es producto del doctorado que está siguiendo. Entonces, eso es importante destacar porque ahí, si bien es cierto, digamos, la universidad invierte en los estudios, en la preparación de cada uno de los y las docentes de la universidad, hay este tipo de resultados, ¿no? Que ya están aquí concretos, aquí en Ecuador. Ya no solamente es el estudio que se hace afuera y con las experiencias de afuera, sino que eso es un resultado que también se puede aplicar aquí en Ecuador, obviamente acoplando a todas las condiciones, a las configuraciones que tiene pues aquí el Ecuador también. Entonces, es importante también destacar, ¿no? Los estudios que cada uno de los docentes pues están realizando en sus doctorados, las investigaciones que tienen. Ingeniera, quiero cerrar con una pregunta que no tiene mucho que ver digamos, con el proyecto, con la investigación, con la construcción que se está realizando, pero sí con su cotidianidad, con su experiencia. El pasado 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional en contra de la violencia de la mujer. Usted, como mujer profesional en un campo donde estadísticamente no es para mujeres, ¿no? Sí, siempre ha sido más, el sector de la ingeniería está como más relacionado con los hombres. ¿Cuál ha sido su experiencia, ingeniera, y la importancia que han tenido las mujeres en este campo? Para cerrar con esta pregunta, un poco reflexionando también acerca de estas fechas que son importantes también. Bueno, quiero rescatar de lo que dijo usted anteriormente del apoyo de la universidad a los docentes para que sigan sus doctorados. Yo estoy eternamente agradecida con la Universidad Central del Ecuador, con sus autoridades que siempre me ha brindado el apoyo
para que haga este estudio y yo veo en él frutos y veo en él una retribución a esta sociedad que con su esfuerzo paga los sueldos de todos quienes trabajamos en el sector público. Luego, para responder su pregunta, sí, yo he sido testigo en carne propia de muchos temas de violencia contra las mujeres, especialmente cuando nos desenvolvemos en un campo tradicionalmente dedicado o ejercido por hombres. Yo soy ingeniera civil ya desde hace 20 años, ejerzo la profesión. Han sido muchas las experiencias realmente en un tiempo tan corto, no lo podría decir, pero sí, desde que me han rechazado en trabajo simplemente por decirme que soy mujer, desde que me han dicho que el lugar de trabajo que el haberme hecho ingeniera no era para trabajar, sino para conseguir un esposo ingeniero. O sea, cosas que no vale la pena realmente mencionar, pero realmente para mí eso ha sido un incentivo para salir adelante, para seguir trabajando. Cuando yo estudiaba ingeniería éramos 5 mujeres en toda la facultad y ahora yo como docente de la carrera de ingeniería civil veo que son muchísimas más las chicas que incursionan en estos temas, que nosotros como mujeres somos profesionales muy responsables, somos profesionales muy éticas, eso es una característica que siempre hemos tenido, y dentro de carreras generalmente dominadas por hombres, siempre las mujeres nos hemos destacado por ser las mejores alumnas, por el mismo hecho de que tenemos mucho que demostrar, quizás. Puede ser eso, ¿no? O sea, siempre hemos destacado por muchos aspectos porque hemos tenido que desenvolvernos en estos medios. Pero más allá de eso, yo creo que más allá de ser mujeres o ser hombres, lo que es la constante de las personas que nos dedicamos a la construcción, creo yo, es una metodología de trabajo que permite que los sueños se construyan y se hagan realidad. Esa es una característica de los ingenieros civiles. Los sueños que van resolviendo la problemática de las sociedades en cada uno de sus aspectos, desde saneamiento hasta transporte, vivienda, etcétera. Para mí es un orgullo ser ingeniera, para mí es un orgullo pertenecer a la Universidad Central y para mí es un orgullo mis alumnos, sinceramente. Son los que me motivan cada día a seguir estudiando, a seguir trabajando, a seguir proponiendo cosas, porque realmente siento que con eso aporto a su futuro desarrollo profesional y aporto a las necesidades de nuestro país, especialmente tan profundas y tan complejas como es la vivienda. Ingeniera, queremos agradecer, ha sido un buen cierre de entrevista, que queremos nuevamente reiterar el agradecimiento por acompañarnos, permitirnos conocer e imaginarnos también, ¿no? Que ese es uno digamos, de los recursos de la radio, es poder imaginarnos a través de las voces, como ha sido tan explícita esta narración de cómo se construyó, de cuán importante es la paja y todos los elementos que tiene detrás este proyecto. Así que nuevamente agradecemos por su tiempo y pues despedimos ya a la ingeniera Paulina Viera. Ella es docente investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Central del Ecuador. En estos minutos de diálogo hablamos acerca de la paja como elemento de construcción de viviendas sismo resistentes. Agradecemos también a ustedes por estar pendientes siempre a la señal de Radio Universitaria, la voz de la Central. Se despide de ustedes yo, Ana Gualavicí, y recuerden que pueden escucharnos a través de nuestras redes oficiales. Estamos como @UC Radio en Instagram, Twitter y Facebook. Muy buenas tardes.